Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, en este día miércoles. Ni qué decir del calor. Tenemos que ni mencionarlo. Parece que en estos días hemos alcanzado las temperaturas más altas, pero las más altas en el histórico de lo que ha estado ocurriendo en República Dominicana. También las temperaturas más altas en la chercha política. Y ¿saben qué? Señores, nos hemos entretenido ahí con la tiradera entre Leonel y Luis Abinader. Y yo pienso que en el interín nosotros vamos olvidándonos de temas fundamentales. Por ejemplo, hoy aparece una cifra que es bastante interesante respecto al tema de la violencia. Pero para no meternos muy de lleno, nos quedamos en la violencia de género. Hoy, parte de esas cifras nos dicen, y busco precisamente lo publicado, que solo vi que salió en el periódico El Día, señores, más de 300 feminicidios registrados en 4 años. Más de 300 feminicidios. Imagínense ustedes lo que esto ocurre con las víctimas colaterales de esos feminicidios, que son los hijos que se quedan en la orfandad. Pero el total alcanza los 115 feminicidios que tuvieron lugar entre el 2020 y el 2024, con la mayor tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, que fue registrada en el 2021, según las estadísticas de la propia Procuraduría General de la República, que normalmente son cifras que tienen mucho subregistro. Pero eso no es solamente el único problema que nosotros tenemos, y sí es un problema, y es un problema muy serio, porque es un problema que toca la salud pública. Tenemos pendientes y nos hemos quedado también, y me estoy refiriendo a un poco como nos absorbe a veces, yo digo, la chercha política, o la forma de nosotros un poco sacudir el bulto para no detenernos en los temas que tenemos que detenernos. Por ejemplo, se nos ha hablado de las reformas, y fundamentalmente de la reforma constitucional, que yo pienso que de alguna manera, con las propuestas de los temas que se han hecho, con los que todos estamos de acuerdo, es una especie como de comodín para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es la reforma fiscal. ¿Pero qué es la reforma fiscal? La gente entiende de qué se trata y de qué nosotros estamos hablando, y por qué tenemos que recurrir a un tema de reforma fiscal. O porque desde hace muchísimo tiempo, que por mandato de la ley se habló de pacto fiscal, no se ha hecho en este país los distintos gobiernos, los de antes y los de ahora. Mira, normalmente el dinero a la gente no le alcanza. No le alcanza porque gasta más de lo que tú tienes. O sea, gasta más de lo que ganas por algún lado. Entonces tú tienes que al gastar más, completar el presupuesto que implica los gastos de tu vivienda. Y si tú no tienes ahorro o no tienes algo que vender, la única forma entonces para tú cubrir la diferencia es coger prestado. Yo lo estoy poniendo a partir de la situación particular de cada quien en la administración de su casa, para ponerlo en pequeño y que podamos ver la situación en macro de lo que ocurre en el país. Si eso lo haces solo en un par de ocasiones, un par de meses, cuando te recuperas, pagas la deuda, y probablemente eso no llegue a problemas mayores. Pero si eso pasa durante todos los meses, si eso pasa por años, entonces tú vas a tener que reducir tu gasto en las cuestiones que son de sobrevivencia, las cuestiones que son más básicas, para entonces tú poder pagar las cuotas de esos préstamos, que implica completar el dinero que tú gastas con esos cobros deficitarios, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, al mismo tiempo que tú vas haciendo eso, tú sigues cogiendo prestado, y entonces eso se va convirtiendo en una gran bola de nieve. Ahí pudieran haber par de soluciones. O tú buscas más dinero para tú poder solventar tus gastos, o simplemente tú vas a gastar menos y vas a ajustar tus gastos al presupuesto que tú tienes o al dinero que entra en tu casa cada mes. Porque lo otro es un endeudamiento sin límite. Entonces, en grande, cuando se habla de un gobierno, a esa diferencia que se da entre el gasto
y el ingreso, o sea, lo que tú gastas en tu casa, en este caso ya en grande, cuando se trata del país, lo que gastas y lo que ingresa, a eso es que se le llama déficit fiscal. Y de esa reforma de la que estamos hablando, el gobierno gasta todos los años, como para ponerlo de alguna manera, como 110 pesos por cada 100 pesos que recibe en ingreso, y entonces esos 10 pesos siempre tiene que cogerlos prestados. Entonces, mientras más debemos, pues entonces más van a seguir subiendo los impuestos, los intereses, ¿verdad? Y, por supuesto, estamos en el mismo punto en el que 22 de cada 100 pesos que recibe el gobierno tiene que ir a pagarlo, pero no es a pagar ni amortizar el capital, no, solamente los intereses de los préstamos. Y esa es una realidad con la que nosotros hemos caminado desde hace muchísimo tiempo, en donde una buena parte del presupuesto del país se gasta en pagar los intereses de los préstamos. O sea, que igual que como ocurre con nosotros y con nuestras pequeñas economías, tú no te puedes retrasar en las deudas, porque entonces tú caes entonces tu crédito se daña, y los que te propician esos créditos, que son los bancos, entonces no te van a prestar más. El gobierno no lo puede hacer, y entonces lo que hace es dejar de gastar en cosas que sí son necesarias para todos nosotros, que somos los que producimos todo ese dinero que se administran a través de los gobiernos, para poder cumplir con los pagos de las deudas que se han acumulado. Entonces, solo existen dos soluciones para este caso, y son soluciones a largo plazo. Por eso es que se viene hablando de esa reforma fiscal, que es la que se va a aplicar y que se concentra en solo una de las dos posibles soluciones: gastar más a través de impuestos. Pero no te hablan de reducir y racionalizar el gasto a partir de lo que nosotros tenemos. O sea, pero para que sea quizás lo más suave posible, en tanto nos aplican todo esto, bueno, pues los efectos de una reforma tienen que venir acompañada también de ese necesario control del gasto. Y entonces ahí es donde entraría en juego una nueva ley que se llama de responsabilidad fiscal, que presentó el gobierno el pasado lunes, ¿no? Cuando fueron con todo. Entonces, en una casa quizás se pueden reducir los lujos, o se pueden reducir los gastos con gastos fijos, ¿verdad? Más o menos constantes sobre lo que es fundamental en una casa. En el gobierno parece que eso no se puede. Y parece que eso no se puede porque esos gastos fijos aumentan siempre. Entonces ahí estamos en el dilema. Los ingresos también aumentan, pero se gasta más de lo que se ingresa. Y si se gasta más de lo que se ingresa, entonces nosotros estamos en problema. Pero si esos gastos además suben demasiado, entonces ni siquiera, señores, cogiendo prestado, nosotros podíamos alcanzar para completar lo que nosotros necesitamos para suplir las necesidades fundamentales de la gente. Por eso está la ley que busca limitar el crecimiento de ese gasto público a un 7% anual. O sea que si este año el gobierno gastó 100 pesos, el año que viene no puede gastar más de 107, con algunas excepciones, por ejemplo, en las que pudiéramos vernos implicados, como desastres y como cuantas cosas más. O sea que si eso se acompaña de un aumento en los ingresos, con el tema que se está tratando ahora de la reforma fiscal, entonces tienen el plan de que la deuda vaya bajando, para entonces llegar al menos bajar por lo menos a un 40% del Producto Interno Bruto, que es todo lo que nosotros producimos, y que eso se extienda hasta el año 2035 para ver cómo podemos lidiar con esto. O sea que si usted entiende que colocándolo en el 40% igual todavía es mucho, pues déjeme decirle que ahora mismo, señores, la deuda, lo que nosotros debemos, es como un 60% del PIB, que es todo lo que ingresa al país. Óigame esto, o sea, es tratando de
como de explicarlo, que además lo explica muy bien una página que aparece todos los días de resumen, que se llama El Briefing, y lo hacen de manera muy pedagógica. Me ha encantado, para que nosotros podamos entender cuando nos hablan de reforma fiscal, de qué rayos es de lo que nos están hablando y cuáles son las implicaciones y cuáles son las soluciones. O sea, que si se baja ese nivel de la deuda, se logra entonces bajar los pagos, los intereses, bajar las tasas, y quizás pudiera utilizarse algunas cosas necesarias, como el tema de la infraestructura, como el tema de los servicios básicos. Sin embargo, el tema también de la captación de impuestos, que nosotros, los ciudadanos de a pie, los ninguneados, parece que no tenemos ninguna salida, porque de cada 100 pesos que nosotros producimos, nosotros tenemos que pagar 28 pesos de impuestos. Ahora bien, eso es lo que pasa con los que nos cobran a nosotros esos 28 de impuestos. Esos los reportan o esos se los roban. Entonces, dentro de esa reforma, ¿cómo poner de manera clara, transparentizar precisamente a esos intermediarios que nos cobran a nosotros los impuestos cuando vamos al supermercado, cuando vamos aquí, compramos allí, tal cual, que eso es automático porque no tenemos para dónde correr? ¿Cómo presionar para que eso entonces reporten a las arcas del Estado? Y eso sería ingresos de gastos que, por supuesto, darían respiro, ¿verdad? Para que no nos endeudemos más. Ahora bien, de eso estamos hablando. ¿De qué? De esos sectores que son económicamente poderosos, que son los que manejan, y son los que evaden, porque tienen los rejuegos para hacerlo sin que tengan la presión que tiene usted y que tengo yo, que por cada 100 pesos que gastamos, en automático nos descuentan 28 que van en diversos renglones, señores, por impuesto. ¿Entiende? O sea, de eso es de lo que se trata, y de eso es de lo que se tendrá que hablar, y sobre todo para que la gente entienda cuando se habla de reforma fiscal, qué es lo que implica. Gastamos más de lo que entra. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a captarlo? Con los que dejan de pagar para que entre más al Estado y no seguir cargándonos el dado a los de siempre. Entonces, de eso hay que hablar en este país, y eso nosotros tenemos que tenerlo bastante claro, de qué se trata lamentada reforma fiscal. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC 20% de descuento en todas sus sucursales, y por supuesto vamos a pedirle que le den like a esta transmisión. Yo sé que estos temas, ¿verdad?, no son, a la gente los hartan, pero yo creo que tenemos que entenderlo, tratar de explicarlo lo más claramente posible, porque nosotros tenemos que estar al tanto de qué es lo que nos están hablando, y no podemos ser apáticos ni indiferentes, y tenemos que documentarnos y tenemos que orientarnos para saber de cómo nos van a fuñir, cómo nos van a joder, porque siempre al final del día todos terminamos jodidos. Por supuesto, todos los que somos pobres en este país, porque los ricos, que son los mínimos y que manejan todo, a eso siempre les va bonito. Suscríbanse si no lo han hecho. Si ya lo hicieron y quieren hacerlo, a patreon.com/soy Ivonne Ferreira, estaremos muy agradecidos. Así es que mañana nos reencontramos, señores. Soy Ivonne Ferreras.